Todo indica que la ayuda de Estados Unidos para detener a Rusia, apoyando a Ucrania, prácticamente está llegando a su fin. Y debido a este hecho, todo parece a que la Unión Europea se va a quedar con el paquete. Van a tener que juntar más recursos económicos, van a tener que juntar más armamento, van a tener que hacer todo lo que hacía Estados Unidos. Y no pueden. La economía de la mayoría de los países, por no decir todos los países de la Unión Europea, se encuentra en una situación muy vulnerable. ¿Y qué vamos a ver después? A una sociedad que tendrá que pagar más impuestos, tendrá que pagar más contribuciones a la Unión Europea para que estos líderes, Ursula von der Leyen, Charles Michel, para que Joseph Borrell puedan seguir apoyando a Ucrania, puedan seguir inflando su ego y decir que ellos están ayudando a Ucrania para vencer a Moscú. Cuando todos sabemos, y lo hemos compartido en diversos videos, que ya la guerra ya llegó a su fin, que ya no hay más que apoyar, que los soldados que están al frente de la batalla en este momento ni siquiera han tocado un arma debidamente. Entonces, ante la falta de entrenamiento, ante los prácticamente adolescentes que llegan al frente de la batalla, los adultos mayores, Ucrania está más allá de lo condenada al fracaso. Zelensky lo sabe. Incluso ya se está preparando la posibilidad de un sucesor de Zelensky. Alguien a quien puedan controlar y que pueda llegar a una resolución, a un acuerdo con Rusia. Que finalmente lleguen a la mesa de negociaciones. Pero para hacerlo necesitan a la persona correcta y todavía no existe. Pero mientras esos planes extra llegan o se logran estabilizar, por lo menos la Unión Europea quiere tener, digamos, un colchón, una pequeña ayuda para poder lanzarse contra Moscú en el momento adecuado. Y quieren intentar convencer a uno de los aliados más importantes de Rusia. Quieren tratar de impulsar a China para que pierda a uno de sus inversores, a uno de los países con quien tiene una mayor cantidad de alianzas, de contratos, negociaciones, proyectos en marcha. Rusia le ha dado a China muchos recursos, le dio la oportunidad de impulsar su moneda en el mercado internacional. La cantidad de yuanes que se están utilizando en este momento para lo que es el comercio del petróleo, del gas, está generando que China se incremente a nivel internacional la moneda. Y por el otro lado, vemos una ligera disminución en el dólar. Incluso se está impulsando el uso del yuan, del rublo, de las monedas nacionales de diversos países. Y así sucesivamente, las alianzas que se han realizado entre Rusia y China están floreciendo. Nada más hablar de la zona del Ártico. Los grandes beneficios económicos que va a tener esta nueva ruta del Ártico entre Rusia y China son incalculables, porque se están cortando los costos del envío, se están cortando muchos, impuestos o pagos o cuotas que se hacen en el traslado de productos. Y con esta nueva ruta del norte, que va a ser precisamente en esta zona del Ártico, China va a tener grandes beneficios económicos en lo que respecta a el comercio con Moscú. Por ejemplo, el nuevo gasoducto que se está creando, el Poder de Siberia 2, que va a llegar desde Rusia hasta China, atravesando Moldavia, por supuesto, va a ser de gran beneficio económico para este país. Lo que alguna vez tuvieron los europeos, gas barato para sus países. Ahora parece un sueño lejano, pero bueno, en algún momento tenían que recordar las malas decisiones de sus gobiernos. Ahora, La Unión Europea está tratando de identificar y posiblemente sancionar a más de una docena de empresas con sede en China,
esta va a ser la amenaza de la Unión Europea contra Xi Jinping. Sancionar las empresas con sede en China por proporcionar a Rusia bienes que podrían usarse en el conflicto de Ucrania. Los líderes del bloque le dijeron a los periodistas en Beijing precisamente el nuevo plan que están, digamos que, trazando para convencer a Beijing de cortar los lazos con Rusia. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el jefe del Consejo Europeo, Charles Michel, estuvieron precisamente en China. Se reunieron con el presidente Xi Jinping y el primer ministro Li Qiang. Von der Leyen dijo entonces que había instado a Xi a impedir cualquier intento de Rusia de socavar el impacto de las sanciones, o sea, utilizar a China para mantener su economía a flote, a diferencia de la Unión Europea, que se encuentra en una condición precaria hablando de fondos monetarios. Michel incluso le entregó al líder chino una lista. Todavía se atreve este hombre a entregarle una lista a Xi Jinping para amenazar a 13 empresas que el bloque ha acusado de vender bienes de doble uso a Rusia. Le pidió, por no decir le exigió, que se ocupara inmediatamente de este problema. Ustedes ven, como yo me estoy imaginando la escena, ustedes ven a Xi Jinping aceptando esta lista de 13 empresas de su país que quiere sancionar la Unión Europea en este momento por tener negocios con Rusia, uno de los miembros de su bloque económico, el BRICS. Es un chiste. Yo me lo imagino y veo un chiste. A Xi Jinping levantando únicamente unas cejitas como diciendo, ¿es en serio lo que me estás diciendo? Porque esto no va a pasar. Hemos identificado, dijo Mitchell, hemos identificado una lista de empresas sospechosas que desempeñan un papel en la elusión de nuestras sanciones. Ese es tu problema. Esto fue lo que le dijo. Esperamos sinceramente que hoy se nos escuche y que luego China tome las medidas apropiadas, o sea, que evite que estas 13 empresas hagan negocios con Moscú. Si Beijing no toma medidas enérgicas contra estas empresas, la Unión Europea podría nombrarlas y avergonzarlas. Y los Estados miembros tendrán que decir qué medidas adicionales tomar contra estas empresas chinas que están haciendo negocios con Rusia. Esta es una amenaza. Total y rotundamente es una amenaza. Si no tomas medidas, vamos a nombrar tus empresas para que queden en vergüenza enfrente de todo el mundo, que sepan que trabajan con Moscú. ¿Saben qué va a pasar? Nada. Porque muchas empresas de la Unión Europea, de Estados Unidos, están haciendo negocios con Moscú, porque es un país que puede invertir, es un país que tiene recursos. La Unión Europea no. Incluso, para ponerlo más sencillo, empresas de los Países Bajos, por no decir el gobierno de Países Bajos, está retomando negocios con Moscú en temas energéticos. No puedes señalar con un dedo, exigir que te escuchen, que te tomen en consideración, que te tomen en serio. Para ser más específicos, RIA Novosti citó datos comerciales de Países Bajos y se reveló que siguen importando gas ruso a pesar de las promesas anteriores de dejar de comprar este producto por todas las sanciones de la Unión Europea. Según el informe, en septiembre, este país de la Unión importó unos 211,5 millones de metros cúbicos de gas natural licuado desde Moscú,
por un valor de 109 millones de euros, que son poco más de 117 millones de dólares. Esto se produce tras una interrupción de 3 meses, únicamente 3 meses que estuvieron sin gas ruso y se dieron cuenta que no podían. Se produce precisamente después de que el ministro del Clima y Energía del país, Rob Jetten, anunciara que el gobierno estaba trabajando para dejar de importar hidrocarburos de Rusia, pero que todavía no pueden dejar de hacerlo porque necesitan los productos rusos. Desde abril, Países Bajos prometió que dejarían de firmar nuevos contratos para el suministro de gas natural licuado ruso y rescindirían los acuerdos preexistentes, lo que provocó que las importaciones cayeran abruptamente en mayo, pero se detuvo esa idea y durante los últimos meses han nuevamente comprado productos rusos. ¿Por qué? Porque los necesitan. La Unión Europea no puede venir de la noche a la mañana a China y decirle a Xi Jinping, necesito que detengas estas 13 empresas que están haciendo negocios con Rusia. Punto. Esta es mi exigencia. No puedes llegar a pedir este tipo de cosas cuando en tu país no respetan tus sanciones, cuando en tu unión, en tu grupo, no están respetando las sanciones contra Moscú. Siguen importando sus productos. Es como comúnmente se le conoce como una hipocresía. Porque finalmente Rusia sigue obteniendo recursos económicos de China, de la India, de Sudáfrica, de Brasil, de los países en África, incluso de varios países de la Unión Europea, siguen teniendo negocios, porque así funciona el mercado internacional. La Unión Europea, bueno, más específicamente Ursula von der Leyen, Charles Michel o incluso Joseph Borrell son personas que cobran un salario muy, muy bueno. Sin contar que para el proyecto de presupuesto de la Unión Europea que cada uno de los países miembros van a tener que pagar, entró un aumento porque sus salarios no les alcanzan. Imagínense cómo estarán sufriendo los miembros de la Unión Europea, o en este caso Úrsula o James, cuando del otro lado los ciudadanos del Reino Unido, que ya no forman parte del grupo, pero en Francia, en Países Bajos, en Alemania, en Italia, no tienen dinero para comprar sus artículos de primera necesidad. La pasta en Italia es tan cara que ya no se puede consumir de forma normal, común y corriente en un país que es caracterizado por sus pastas. Cuando observen realmente cómo tienen a la Unión Europea, a los ciudadanos de la Unión Europea, esperemos que no se les caiga la cara de vergüenza, porque finalmente estos líderes, estos políticos europeos, son quienes lograron dejar a todos los ciudadanos de la Unión Europea en la pobreza. Sin contar los problemas de migración, estos líderes dejaron a sus países completamente abiertos a la ruina. Y quieren que China haga lo mismo. Es obvio que si bien la Unión Europea impuso numerosas sanciones contra Rusia, China ha sido muy clara. No se va a meter en el conflicto. Esas 3 empresas están trabajando con Rusia, adelante. Están pagando sus impuestos en mi país. Y eso es lo último que me importa. Lo último. Están pagando sus impuestos en mi país y eso es lo único que me importa. Mientras ellos cumplan para China, lo demás me da igual. Con quien hagan sus negocios, me da completamente igual. Eso debió haber hecho la Unión Europea. Porque está perdiendo muchos recursos mientras el resto de las naciones continúa su vida como si nada estuviera pasando. Sobre todo países como China, que hacen negocios con todos los países. Si la Unión Europea quiere sancionar a las empresas de China, entonces se va a meter en graves problemas. Incluso hubo un momento en el que Joe Biden quería impulsar este conflicto entre Taiwán y Beijing. ¿Y qué hizo Francia? Yo no me voy a meter. Mi país, Francia, dijo Emmanuel Macron, tiene negocios con China. No puedo arriesgarme
a perder esos negocios. Ya lo perdí todo con Rusia y las sanciones, no puedo perder a Beijing. Y dicho y hecho, el conflicto entre Taiwán y China prácticamente se esfumó en el momento en el que los países europeos dijeron: tenemos negocios con Moscú, no podemos arriesgarnos a perder lo último que nos entrega ciertos productos. Entonces, prácticamente es una amenaza vacía, pero existe la intención de la Unión Europea, de tan desesperada que está, de que China rompa sus lazos con Rusia. Creen que será la única forma en la cual Rusia estará lo suficientemente débil para que coloquen a este nuevo líder de Ucrania sobre la mesa de negociaciones, que llegue Rusia debilitada al cortar los lazos con Beijing y puedan colocar, digamos que una Ucrania ligeramente estable, si bien no ganando, por lo menos estable, teniendo el respaldo de toda la Unión Europea y sobre todo a una China en contra de Rusia. Algo que parece improbable, pero posiblemente sea la nueva estrategia de la Unión Europea para vencer a Moscú por última vez, o quizás como último recurso. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir y suscribirte. Nos vemos la próxima.